Si presentas obesidad y te has preguntado alguna vez qué hay detrás de la cirugía bariátrica, si es una opción para ti, si esto puede llegar a afectar en tu salud mental, quédate en este episodio porque estaremos hablando de este tema. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio. Hoy vamos a explorar todo este tema de la cirugía bariátrica y cómo se relaciona con temas de ansiedad, de depresión. Y para esto he invitado un especialista en la materia. Bienvenido, doctor Eduardo Silva. Gracias por acompañarnos en este espacio. Maggie, es un gusto para mí estar aquí contigo y con tu gente, compartir experiencias y que hablemos de un tema tan interesante que atrae tanto como el tema del peso, de la obesidad, de las enfermedades y la parte que más atañe, que es todo el comportamiento de un paciente y lo que implica desde su punto de vista psicológico. Excelente, mira, yo empiezo por, en vez de presentarte, quisiera que tú te presentaras. Yo llego a ti por una persona que me habla maravillas y desde ahí veo como el trato hacia los pacientes y le digo, yo tengo que conocer ese cirujano del que me estás hablando y me topo con una persona, bueno, de unas cualidades impresionantes. Entonces cuéntanos un poquito como de tu experiencia en este campo. Bueno, muchísimas gracias por las flores no merecidas, pero sí, en este campo llevo un burgo de tiempo, Maggie, por eso terminas tú llamándome a que compartamos experiencias. Arranqué, soy un médico aquí en Bogotá de la Universidad Javeriana, hice mi especialización en cirugía general y gastrointestinal y terminé metido en este tema de la cirugía para personas obesas hace más de 20 años. Imagínate que los médicos endocrinólogos empezaron a mandarme pacientes. Hace 20 años no existía en Colombia organizado ningún programa de cirugía para personas obesas, que eso es lo que corresponde al tema de cirugía bariátrica. Para empezar por ahí, cirugía bariátrica es cirugía para personas obesas. Ok. Y ahí terminé metido en ese cuento. Me entrené afuera, vine, empecé mis prácticas aquí en Bogotá, y aquí andamos trabajando en grupo hace 20 años con cerca de unos 4.000 pacientes operados y bueno, compartiendo experiencias y aquí a la orden para lo que quieras que hablemos con muchísimo gusto. Mira, me contabas que eso tiene más historia, digamos, en Estados Unidos y que en Colombia es nuevo, ¿no? Pues tiene 20 años, más nuevo, diríamos. Y que en un principio se pensaba que con esto íbamos a erradicar la obesidad, con este tipo de cirugías. ¿Qué piensas hoy de eso? Uy, Maggie, el concepto ha cambiado muchísimo, de verdad. En Estados Unidos arrancaron en 1970, 1980, es decir, hace fácilmente 40, 50 años. ¿Y sabes cómo inició todo? Mira, es curioso. En Estados Unidos se dieron cuenta que los pacientes gorditos, obesos, Ajá. que tenían que quitarles el estómago por una razón médica. Por ejemplo, al paciente le salía un cáncer de estómago y la cirugía consistía en quitar su estómago y unir el esófago con los intestinos, cambiarle el camino a la comida, pero retirar el estómago. En Estados Unidos los cirujanos se dieron cuenta que al quitarle el estómago a una persona, pues perdía peso. Y ahí surge la primera idea. Oiga, si le achicamos el estómago, se lo cortamos a una persona obesa que no tenga cáncer, se lo cortamos de una manera menos drástica o se lo achicamos, ¿será Ajá. que eso, y ahí inicia? Pero realmente en Colombia y en el mundo hace unos 20, 25 años se dispara la cirugía cuando ya las cirugías tienen como más experiencia. Y hay otra cosa que la cambia también muchísimo, Maggie, imagínate la cirugía por laparoscopia. Eso es otro tema. Ok. Muchos de tu gente, de tus pacientes, de tus amigos, los que están aquí, probablemente no sepan, pero es hacer cirugía por pequeños orificios. Yo le digo a mis pacientes para que tiendan como el ojal donde se mete un botón. Ok. Imagínate que te voy a poder operar por 5 ojales pequeñitos, metiendo una especie de cámara de televisión por dentro. Eso se llama laparoscopia. Y eso Sí. cambió por completo, porque hay mucho menos problema en los pacientes obesos. Entonces se disparó la cirugía bariátrica, empezamos a ver qué se podía hacer.
Al principio creímos que íbamos a curar la obesidad, estábamos convencidos. Yo operaba a Convencido. una persona de 100 kilos, diabética, al mes tenía 12 kilos menos y la diabetes controlada. Nosotros creímos haber descubierto el agua tibia. Hoy, después de 20 años, sabemos que es probablemente una de las mejores herramientas para combatir una enfermedad. La obesidad es una enfermedad con muchos componentes, crónica, que no se cura si no se controla. Y eso lo aprendimos como con el tiempo, con la experiencia y con los golpes que nos dio el educarnos con los pacientes. Con los pacientes, mira que esa relación con el paciente cuando llega a tu consulta con ese nivel de obesidad, porque hasta donde sé, no todos somos candidatos para este tipo de operación. Entonces quisiera que me contaras esto, ese primer acercamiento, tú cómo encuentras a esa persona a nivel emocional, obviamente tú sin correr un diagnóstico desde allí, pero tú cómo te encuentras con esa persona en la parte de cirugía, buscando esta cirugía para mejorar su calidad de vida con tantas expectativas. Cuéntame un poco de eso. Uy, son muchísimas cosas para contarte. Hoy, cuando estaba atendiendo a un paciente, recordé que íbamos a hacer esto, porque es que no te Sí. imaginas la carga emocional con la que una persona llega a la consulta de cirujano bariátrico. Mira, te cuento la historia. O sea, de esa paciente que aplica el 90% de los pacientes. Una persona frustrada en mi consultorio, sentada frente a mí, como más o menos diciendo, como que voy a intentar otra cosa del millón de cosas que yo he intentado. La gente Sí. compra cualquier idea, Angie. Maggie, yo te digo, tú eres obesa y te recomiendan, oiga Maggie, échese una crema. Oiga Maggie, hagas esta cirugía estética. Oiga Maggie, hagas esto mágico. Yo les digo a los pacientes, no hay nada mágico. Todo va a implicar Ujú. compromisos, sacrificios y cambios muy estructurales. Y eso es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, porque el componente Sí. emocional que tú estás nombrando, allí, es terrible, la carga es muy pesada. La gente siente un edificio en sus espaldas, está triste, Sí. está frustrado, ha fracasado todo, socialmente, lo que tú sabes mejor que yo, socialmente rechazado allí porque en nuestra sociedad donde la figura, donde el peso ideal, las tallas ideales, la belleza en muchas partes es fundamental en una sociedad. Entonces se encuentran con muchos bloqueos sociales, laborales, sexuales, todo un tema para desarrollar que tú lo sabes mejor que yo, pero todos llegan al consultorio y yo lo pensaba con esa paciente. Wow, si hablamos, le voy a contar a Magic que esto es un pobrecita, o sea, la paciente va diciendo, oiga, yo me siento así, oiga, yo me siento triste, Sí. oiga, yo estoy frustrada. ¿Sí? Eso es mucho tema para hablar de eso. Sí, esos pesos, esos kilos pesan en ese nivel emocional, ¿no? Tú ves una relación entre la mayor cantidad de obesidad en esos términos porcentuales que ustedes los manejan y esa afectación emocional con la que llega un paciente a buscar esta cirugía. Uy, eso es espantoso. O sea, el paciente, la imagen que él tiene de él mismo, Maggie. Él se Ujú. ve. Hoy la señora que llegó, sin dar Sí, muchos datos, una mujer de 39 años, Maggie, bonita, bonita porque no es una persona visualmente que tú digas, ah, no, no, pero ella se sentía terrible. La autoimagen mm, que tiene, la autoestima, cómo se pierde. No te sí, imaginas cómo se pierde. La inseguridad que genera. Ella me decía, ¿sabe qué, doctor? Es que yo al gimnasio no me vaya a mandar. Yo no quiero que nadie me vea así. Y yo le decía, mm, pero venga, usted no se ve mal. O sea, pero no lo ajá, pueden, muchas personas que cuando estemos hablando de esto se van a identificar, yo me siento así. Yo no quiero una foto. Maggie, no se dejan tomar una foto familiar, una foto de los compañeros de sí, colegio. No, no, uy, del trabajo anterior que yo tenía cuando pesaba 20 o 30 kilos menos, yo no quiero. La báscula genera terror, terror. terror. O sea, vamos a pesarte. No, Maggie, yo no quiero, eso no me pese, por favor. Ahí, yo, ven, voy a pesarte. Uno de los cálculos que hacemos para ver cómo te va con una cirugía de estas es eso, no va a mejorar. Esto hay que trabajarle Ujú. mucho, mucho para apoyar, para trabajarles en la mente, la ansiedad.
la tristeza, la autoestima. Tú eres la experta en eso, pero yo lo vivo a diario. Exacto. Y yo te digo, a mí me llegan los pacientes quizás, bueno, en los procesos que hago, muchas veces participo en la parte de preparación, porque tú sabes que llegan con expectativas súper infladas frente a la cirugía. Es decir, va a ser ese cambio porque va a haber una disminución de peso sí o sí, pero llegan con unas expectativas sobre, por ejemplo, la imagen corporal, que están esperando la imagen de revista que tienen muy metida acá y muchas veces, digamos, no se da el tiempo de explicación, el cirujano le explica, pero la paciente no quiere ver, ¿sí? Sino ya se ha parqueado en qué es lo que quiere esperar y no escucha nada más y se lo pone como muy de norte. Y yo, tú los recibes al inicio, yo los recibo normalmente al final, cuando ya están todas esas expectativas de yo quería esto, pero mira, mira el cuerpo que tengo y no era, mira que quería no sentir estos antojos y estas ganas de comer y me sigo muriendo por comerme esto de dulce y ahora tengo la frustración y ahora hago atracones diferentes, porque los atracones, que es un trastorno por atracones, que las personas que nos escuchan de pronto no estén familiarizados con estos términos, pero cambian el tipo de los trastornos de atracones a otros. Yo tenía una paciente que ahora hacía atracones de M&M's pequeñitos, entonces no le incomodaban y eran unos atracones y comía dulces, es decir, una gran cantidad de calorías que no le hacía ver esa pérdida de peso, le afectaba su autoestima, subía niveles de ansiedad. Entonces yo te pregunto acá, ¿tú qué expectativas aclaras en esa primera consulta que sientes que tus pacientes no te escucharon cuando llegan con ese nivel de frustración a una consulta de seguimiento? Uy, tú has tocado una cantidad de temas. Imagínate que yo en la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, la asociación que une a los cirujanos que hacemos esto en Colombia, siempre Ujú. tratamos de decirle a los cirujanos, por favor, generen una expectativa real en el paciente. Y yo, tal vez lo primero, cuando yo me presento ante un paciente, le digo, mire, aquí dice doctor Eduardo Silva, cirujano bariátrico, no dice cirujano estético para volverte una niña en la pasarela o una señora Colombia. Lo que estamos haciendo tiene un componente de salud muy importante, que es el fundamento de la cirugía bariátrica, que va a venir acompañado con algo que todos quieren, que es perder peso. ¿Sí? Ujú. Pero no se puede generar una expectativa porque tienes eso que tú estás viendo en lo que llamamos el rebote post cirugía. Yo me imaginaba quedar perfecta, entonces lo aclaramos en muchas consultas preoperatorias. Por eso es tan importante, Maggie, que esto se genere una preparación. Esta no es una cirugía en que tú vas a mi consultorio hoy y mañana te voy a operar. No, 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 eso necesita prepararse, el equipo tiene que estar ahí, el cirujano la tiene que ver varias veces, recalcar, explicar, porque tú tocaste un tema, la gente escucha lo que quiere oír, no lo que le están diciendo. Sí. Les puedes repetir 20 veces, con esta cirugía no vas a, te sobran 40 kilos, pierdes solamente el 70 o el 80% de esos 40 kilos, o sea, más o menos 30 kilos, y se lo repites 20 veces, y todo el mundo dice, ah, no, pero yo quiero llegar a mi peso ideal. Venga, te vuelvo a explicar. No, esto lo No. hacemos para que te mejore tu tensión arterial, tus rodillas que te duelen, tus ovarios poliquísticos, tu azúcar, tu apnea del sueño, para que tratemos de que no uses ya la máscara de oxígeno para dormir en la noche. Y la gente está pensando, el peso, el peso, el peso, quiero comprarme una talla 8 cuando soy talla 18 o XXXL, eso es el fundamento. No lo tenemos que recalcar mucho, pero cuando tú lo trabajas, que es tienes la oportunidad con tu paciente en tu consultorio de explicarle, de hacer varias consultas, de que la psicóloga lo vea antes, de que la nutricionista, de que se genere un plan de trabajo, unos controles posoperatorios. Otro tema, esto no es operar, esto no es, yo soy cirujano, Maggie, y hacíamos una cirugía, te da apendicitis. Esta noche Sí. vamos a urgencias, te hago por la paroscopia, te opero, te doy salida a las pocas horas, 7 días estás trabajando y no necesitas volver donde el cirujano. Esto es diferente. Esto es Eso un es cambio diferente. total de vida. Yo le digo al paciente, y no está terminando su problema de obesidad, está No. empezando cómo controlarlo. Solucionarlo, sí. Toda la vida va a tener que cuidarse. Compromiso y sacrificio, les digo esas dos palabras. Un proceso de bariátrica implica para el paciente comprometerse, tiene que venir a los controles. Maggi, no vienen,
Un año Bien. después se pierde. En el mundo, los cirujanos bariátricos peleamos contra eso. Perdemos a los 2 años, perdemos casi el 60-70% de los operados. Wow. ¿Ves? Entonces se desconecta el paciente y dice, yo ya estoy bien, ¿para qué vuelvo donde ese doctor Silva? ¿Para qué me eche el mismo cuento? De que coma despacio, de que ojo, que el ejercicio, que los dulces, que yo ya me lo sé. Creen que se lo saben, pero es un problema crónico, que tú lo manejas Sí. cuando ves todo el componente emocional alrededor del tema, entiendes que esto es un apoyo. La cirugía bariátrica es una herramienta de apoyo para tratar de adelantar un proceso y es lo mejor que hay en ese momento inventado para esos problemas graves, pero no es la solución 100%. Y ahí yo te preguntaría, ¿tú alguna persona, entiendo que no es tu trabajo como tal, pero la descalificarías desde lo emocional? Sí, o sea, mi psicóloga les hace los test que Ah, ustedes hacen para evaluar su estado emocional en ese momento. sí, Maggie, una persona con depresión profunda, ¿no? no. Una persona con adicciones severas, Alcohol, por cocaína, ejemplo. alcohol, tenemos, Cero, no ¿no? operas. No, es que ¿No? es. Y en mi consulta privada, que es mi mayor fuente, rechazo a un paciente y el paciente se molesta. Doctor, yo quiero que usted me opere, me haga una manga gástrica, me haga un bypass, pero yo me quiero tomar mi media botella de whisky que me tomo todos los días. No te voy a operar, tienes que entender que tienes que romper esos paradigmas y avanzar. Ya te tomaste el alcohol, ahí paras y empezamos un proceso nuevo, porque no te va a servir y vas a Sí. terminar problemas gravísimos. Entonces, muchas veces Sí, fíjate que rechazamos las personas pacientes. no entienden esa relación de alcohol y obesidad, ¿no? Uf, eso es total. Es calorías puras, es carbohidratos puro. Si tú Claro. analizas simplemente, yo te digo, Maggie, tomémonos, mientras hacemos este podcast, tomémonos Un tres whiskycito. whiskycitos, tres whiskycitos en este rato charlado, es un jugo de calorías. Todo viene del Sí. azúcar, de la malta, de la cebada, de la caña de azúcar, viene el aguardiente. Yo le digo a los jóvenes, Sí. me llega mucha persona joven. Estamos operando personas entre 18 y 40 años, no te imaginas, con 100 kilos, 120 kilos, y muchos de ellos tienen el problema de alcohol como un problema, que no lo consideran un problema. Pero no, doctor, solamente los viernes y los sábados que yo me voy con los amigos, y ahí nos bajamos varias botellitas o de aguardiente y ahí perdiste todo el trabajo, si te cuidaste toda la semana y perdiste viernes y sábado. Claro. ¿Y sabes qué pasa en esos casos? Yo lo veo mucho en esta consulta. Es que dicen, cuando ya me operes, cuando ya tenga el peso que yo quiero, ahí voy a dejar de comer, ahí voy a hacer ejercicio, ahí voy a dejar de tomar, es decir, siempre se posterga al que yo baje de peso. Y no. Maggi, es que es parte de la idiosincrasia. O sea, todos hacemos eso. A ver, dime tú, que no tienes ningún problema de peso, si hoy es miércoles y estás pasada de peso, ¿cuándo empiezas dieta? El lunes. ¿Has visto a Lunes. alguien empezar dieta un viernes o un sábado? No, eso Ninguno sí de lo. nosotros, cuando queremos bajar esta barriga, decimos, el viernes empiezo. Cuando es miércoles y estás comiéndote una hamburguesa, dices, ah, no, este fin de semana no. Mira lo que me pasa cuando lo voy a operar ya. Después del proceso decidimos que lo voy a operar. ¿Sabes qué me toca hacer? Mire, señor, usted va a ser operada, señor. Vamos ahora a 40% de hombres. Será de mujeres, ahora 40% de hombres con obesidad. Y yo le digo, Ok. señor o señor, como la voy a operar en 3 semanas, usted quedó programado para dentro de 3 semanas, piense lo siguiente. No vaya a pensar lo que todos piensan. Me van a operar, me quedan 2 o 3 semanas de comer y beber lo Como que loco. sea, no importa, porque yo les digo, primero va a dañar su metabolismo, va a estar 5 kilos más pesado, técnicamente más difícil, aumenta el riesgo, la anestesia es más difícil y su cuerpo va a estar más dañado. Entonces, más bien considere y los ponemos en un plan para tratar de que pierdan 5 kilos esas 3 semanas y les digo, suspendan las gaseosas, suspendan las comidas que están comiendo en la noche tan grandes, una cantidad de tips para que se logren estabilizar un poquito. Pero volvemos al mismo tema, les gana la ansiedad, les gana el estrés y eso toca trabajárselo muchísimo para que tengamos resultados. Dentro de los procesos que tú realizas, eh,
¿Es obligatorio o es recomendado hacer un proceso con psicología? Prácticamente yo te digo que es obligatorio, porque tengo que Ok, tener un visto bueno de mi psicóloga. Yo confío en eso. Si ella me dice, oiga, aplace este proceso, no opere esta paciente o este señor no está estable, lo paramos. Lo paramos porque no oh, tiene ningún sentido. Yo les digo y se los explico al paciente, podemos pasar de un Guatemala para un Guatepeor. total. Entonces, no, pare, usted no está listo. Primer requisito que usted quiera. Segundo requisito que usted quiera cambiar. Porque yo les echo el cuento, allí, ¿usted se acuerda de la pirinola? De la Sí, vueltica esa que da, que dice todos ponen, es verdad, todos ponen, pero el que más va a poner es el paciente, siempre le toca al paciente al final manejar su estrés, su ansiedad, lo que tú contabas de la comida desordenada. La cirugía le va a ayudar a que no tenga hambre, a que lo obliga a comer poquito, lo obliga a comer despacio, pero todo ese proceso tiene que darse en el tiempo. Es enseñar a una persona adulta a comer como si fuera un bebé. Y eso es sí. dificilísimo. Cuando tú has comido lo que has querido durante 20, 30, 40, operamos pacientes de 60 años, has comido lo que has querido y ahora te haces una cirugía para cambiar tu cantidad de comida y tu calidad de comida. No fácil, No difícil. es fácil. Entonces, por eso yo se los transmito al paciente. Esto no es que mañana te opero. Empieza a pensar. Yo a todos les digo en la primera consulta, usted esta noche va a consultar con su almohada y le va a preguntar a la almohada, yo estoy lista para cambiar mi vida, para comer poquito, despacio, sano, hacer ejercicio, controlarme, dejar el alcohol, dejar la Coca-Cola, dejar las bebidas, dejar ese tipo de cosas, o no estoy listo. Porque si no está listo, esperemos. No hay Ujú. ninguna afán, estas cirugías no se hacen de urgencia. Esto no es Ok. una cosa inmediata. Todos esos cambios que tú me estás diciendo impactan muchísimo los estilos de vida, ¿m? Impactan muchísimo los niveles de ansiedad, porque es que hay un componente ansioso en el que yo quiera comerme algo y no pueda comerlo, en que yo haya manejado mis emociones y ahora tenga rabia, quiera explotar, recurrí a la comida y ahora qué recurro si no tengo todas esas herramientas. Y cuando tú los ves en ese seguimiento que haces, me imagino, es acá después de cuánto de la operación. El paciente que operamos es una cirugía de muy corta estancia. Maggie, Ajá, operamos un paciente y le damos al día siguiente de la clínica. Y ok, ese paciente lo vemos al sexto día, séptimo día ok, posoperatorio en consulta. Y a partir de ahí lo tenemos que ver mínimo una vez al mes, por un año, mínimo. Y ok, después del año yo les digo, mire, vengan acá cada 3 meses, cada 6 meses. Yo les sigo ayudando, vengan, yo tengo los tips para ayudarle a manejar su problema. Yo se los comparo como un medio matrimonio. Los primeros años se llama la luna de miel. ok. Nos queremos, nos damos besitos, nos amamos y nos abrazamos. Y es igual, usted tiene que cuidar su matrimonio. Yo les digo, tiene que cuidar su cirugía. Su cirugía se puede perder después del quinto, séptimo año, décimo año, cuando usted volvió a comer lo que tú decías, los M&M's, se volvió a llenar de gaseosas, volvió a comer en la noche abundantísimo. La cirugía nunca lo va a dejar comer lo mismo que comía, pero no te imaginas las mañas que el paciente se da. Yo he tenido pacientes hasta licuando una pizza. Sí, Licuando una pizza. sí. Maggie, que tú dices, es imposible. Alguien Es no imposible. entiende. Y puede pasar. ¿Cómo? La cabeza de una persona se busca unos mecanismos, entonces toca estar ahí para apoyarlo. El ejercicio. Yo le tengo noticia a tu audiencia. El ejercicio como para perder peso de verdad en porcentaje. Muy ¿Sabes para qué poco. me sirve el ejercicio? Y tú lo sabes mejor que yo. Para manejo de ansiedad. Sí. Eso. Los pacientes que Produce logran los químicos que nos están ayudando a hacer toda esa regulación. todo eso porque tú estás en el gimnasio, estás haciendo pesas, ves tu bíceps en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas y te concentras en el bíceps. Y dices, uy, estoy chévere, igual que con tus piernas, igual que con tu cola, igual que, oiga, se están fortaleciéndose haciendo ejercicio, perdí peso y ahora estoy fortaleciendo, estoy chévere, eso anima, eso suelta esas Ujú. endorfinas que sabemos que generan una situación que a todos nos pasa. Lo difícil es el momento de ir al gimnasio y empezar el ejercicio, porque buscamos una disculpa. Está haciendo mucho frío, está lloviznando. Uy, que trabajé mucho hoy no. Entonces, cuando Hoy no. logras vencer esas barreras, si acabas el ejercicio, todo el mundo se siente, nos sentimos bien. Uy, estoy haciendo. Y eso les Ujú. ayuda a manejar en el tiempo su manejo un poco de ansiedad.
Y fíjate que esa recomendación, pienso yo, que como no se ha dado un hábito, no se han aprendido todas esas formas de romper, ¿no? Esos estereotipos de tengo que estar súper bien para ir al gimnasio, porque si te das cuenta, está la idea de voy al gimnasio porque ya estoy buenísima, ¿no? Porque ya soy el tipo súper churro, ese es el que va al gimnasio. Ya cada vez se ha roto más este estereotipo, pero está ese cómo me voy a poner ropa deportiva y ponerme esa licra pegada si todavía no se me ve bien. Entonces retrasan mucho eso de empezar con esto y Sí. eso va a crear el clima perfecto a este nivel, a nivel de mi mente, para apoyar todo el proceso de ansiedad que voy a empezar a presentar porque es que no se puede dar de otra manera. Todo ese cambio tiene que generar un proceso de ansiedad. Es total. El proceso de ansiedad viene previo y viene posterior. Y hay que ayudarles en las dos etapas, en la previa de preparación y en la posterior cómo manejar. Pero sabes también mi experiencia, tú pareces que hiciéramos consulta juntos. Yo digo, les digo eso a los pacientes. Usted no va porque las que van al gimnasio son las más bonitas. En términos un poco ofensivos, las más buenas. Y los tipos que Ujú. tienen más cuerpo. Entonces el señor barrigón, pues no va. Ahí es cuando tenía que ir. Pero se ha logrado vencer un poquito, ¿sabes? Ha Sí. cambiado un poco el estereotipo porque lo que hemos trabajado todos en el tema de salud es, oiga, trate de estar conforme con lo que le tocó, mejórelo y pelee por mejorarlo. Pero es fácil decir cuando uno no tiene un problema de obesidad, eso es. Y en el post también veo que en un porcentaje grande se animan, se sienten satisfechos con la pérdida de peso y los motiva mucho, ¿sí? Obviamente Sí. la imagen, eso es una cosa, mira, que psicología sí que necesito. ¿Sabes qué me toca decirles? Es que yo juego al psicólogo. ¿Sabes qué me toca decirles? Por favor, mira una foto de antes y una foto después suya de las que tienen su celular. Imagínate lo Sí, que pasa. La imagen corporal para muchos no les cambia. no les cambia. Pierdes 30 kilos. Tenías 100 y te dejé con un bypass o una manga en 70 kilos en una persona de unos 60. Ya no te duelen las rodillas. Tu azúcar mejoró, el colesterol mejoró, ya no usas oxígeno, te sientes más activo, pero salen a mirarse en el espejo cuando salen de la ducha. Ay, Dios mío, estoy terrible. Uno les tiene que decir, por favor, te miras en el celular una foto de antes y otra después. Son dos Sí. personas diferentes, pero lo que la mente ve, en algunos casos se presenta eso. No sé cómo lo manejas tú, pero es eso, la percepción. Siguen pensando como personas gorditas y toca ayudarles mucho. Siguen sintiéndose gorditos aunque el peso lo hayan logrado perder el primer año después de la cirugía. Es un tema bien Mira interesante. que a mí es uno de los experimentos que más me llamó la atención en la universidad, me acuerdo. Veíamos este experimento de personas que habían perdido gran cantidad de peso, personas con anorexia, y les pasa esta disonancia de su imagen corporal. Entonces, que es una la real y otra la que están viendo en el espejo. Y me impactó porque son personas que ponen en el espejo cuando te dicen dibuja tu imagen en el espejo, y una persona anoréxica que se siente más gorda, la dibuja más grande. Y la persona obesa que ha ido reduciendo tallas con estas operaciones sigue dibujándose grande. Es decir, todavía tiene esa imagen, aunque en el espejo lo vea, ella lo dibuja como si fuera otra persona. Es decir, que ahí tenemos que trabajar unas cosas que son muy subyacentes, muy profundas, porque si no cambia esa imagen percibida por nuestro cerebro, pues entonces me voy a seguir maltratando, voy a tener esas conversaciones tan feas conmigo misma, decirme soy una gorda, soy asquerosa, como una marrana, como una vaca, porque nos decimos eso, porque no te lo estoy, ¿Sí? así es como nos hablamos. Y se ¿Mm? trata muy duro, sí. Nos tratamos muy fuerte, que yo digo, yo no te diría eso a ti, si me entiendes, tú eres un amigo mío, yo no te digo, oiga, marica, come como un barrano, no, oye, no te Sí, sí. hablaría de esa forma porque yo sé que dejarías de ser mi amigo, pero pues a mí me trato y me trato y me trato mal, y si esa imagen corporal no cambia, la que tengo en mi cabeza, pues entonces esas conversaciones internas no van a cambiar y eso va a afectar en cómo me voy a relacionar, cómo me voy a alimentar, qué tanto voy a estar tranquila con eso. Y tú sabes que todas esas hormonas que me van a ayudar a perder más o perder menos peso. Entonces, si tengo un incremento de cortisol, eso va a hacer que mi metabolismo sea también diferente, que son pues otras cuestiones hormonales fuera como de las que tú ya estás operando.
y hablábamos de tú operas el estómago, pero tocaste el cerebro. Exacto, exacto. Eso es, y yo le digo a mis pacientes, cuando tú me estás contando eso de todos esos trastornos, de los cuales son durísimos, esto que te cuenta de la imagen corporal no le pasa a todos, pero hay un porcentaje grande que les pasa, se siguen Sí, viendo obesos, sinceros. ¿Cómo ayudamos a este paciente? ¿Cómo lo veo yo y mi grupo? Controles, hablar, estar sí, en comunicación, explicarles, sí. decirles, acompañarlos. Por eso el tema no es solamente operarlos, sino hay que acompañarlos, tanto el cirujano, psicóloga, Sí. nutricionista, no se puede dejar solo. Ahí falla mucho el sistema de salud, por ejemplo. En Mm. Colombia tenemos eso. Cuando se logra que un paciente, después de lo que yo llamo un carrusel de 2 años, por fin le hagan en el hospital su cirugía bariátrica, el sistema no ha entendido que no es solamente cubrirle una cirugía, sino que debería generarse todo un proceso de acompañamiento 1 o 2 años. Y nadie lo genera, porque las organizaciones de salud, llámese aseguradoras, EPS, no, IPS, ellas quieren en un momento dado, ya le cubrí su cirugía, señor, señora, ya quedó, o sea, Sí. hágale, pero hágale cómo, es que no es No, fácil el proceso. no, Y quienes nos están escuchando saben, todo esto que estamos compartiendo, Maggie, que los términos que tú nos has dicho directos, cómo se autoflagela el paciente, cómo se da duro, cómo lo tratamos en salud de duro. Yo, mira, yo no te imaginas la pelea que tengo con anestesiólogos, por ejemplo, porque llega ya a la sala de cirugía, no para cirugía bariátrica, porque mi grupo de anestesiólogos ya sabe, va a operarse una señora obesa de una hernia, ujú. pero mi señora sí se toma la sopita, ¿no? Y es que usted no Sí. se cuida, y Es es que una usted no frase se ha más visto, que no, colombiana. no se ha visto en el espejo, señora. O sea, Sí, como si las personas quisieran ser obesas. sí, Yo le digo a mis colegas, ¿usted cree que alguien planea querer pesar 100 kilos? ¿Usted De cree verdad. que alguien se ponga a comer de tal manera que se deforme su cuerpo y de esta estructura que debería ser así esté en esta estructura? Nadie quiere eso. Nadie. Se genera unos pésimos hábitos y se generan unas adicciones a la comida y unos desórdenes alimenticios equivalentes al desorden del alcohol, equivalente a las personas que usan cocaína o alguien planea volverse adicto a la cocaína. La gente que la prueba, la gente que la prueba tiene unas falencias, unas ideas, unas expectativas que la voy a pasar rico, pero eso a mí no se me va a salir de las manos, se le va de las manos. Yo no soy sí. alcohólico, no, yo solamente los viernes y los sábados y los domingos tomo, y me tomo 3 botellas de whisky, pero alcohólico yo no soy. No Claro, soy. ¿ves? Entonces, ¿ves? Es un problema crónico de difícil manejo que necesita acompañamiento. Hay que operarlo, hay que prepararlo para operación, hay que operarlo y hay que cuidarlo en el postoperatorio, si no, no funciona. Y ahí cuando tú hablas del sistema de salud, que no nos ayuda, y también tenemos todas estas creencias, pero están esas creencias en mi familia. Es decir, las personas que me van a estar acompañando muchas veces también me están diciendo todas esas cosas y es difícil, se hace bien difícil porque tenemos mucho desconocimiento de esto y pensamos que, ¿sabes qué? Que esta operación nos quita también las ganas de comer lo que nos gustaba, ¿no? Y sentimos esas ganas de también comernos la pizza que se está comiendo la familia y yo estoy con mi porcioncita que tú me vas a decir cimiento de pajarito, porque empezamos con porciones muy pequeñas y eso crea mucha frustración. Entonces, aprender a manejar eso y entender que tu familia no fue la operada, sino que fuiste tú, que fue una decisión propia, no es fácil. Entonces, también es un proceso que debería impactar a la familia, de alguna forma invitarlos a entender eso. Pero bueno, creo que para eso también son estos espacios. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Tocas dos temas fundamentales, la familia. Yo a mi consultorio, yo al paciente quiero que vaya con su esposo, esposa, compañera, compañero, porque es un trabajo de equipo. No te imaginas a lo que me enfrento. Uf, yo me he enfrentado a tantas situaciones. Un esposo que llamamos castrador, que para que el público entienda es un esposo que es rígido y tieso y le da muy duro a su esposa gordita. ¿Usted para qué se va a hacer eso? Eso tampoco le va a servir. Usted ya se hizo 3 liposucciones, ha hecho Herbalife, té chino, balines, vacuna contra la obesidad, pastillas mágicas, cremas, y eso tampoco le va a servir.
usted nunca va a cambiar. Y le da más duro y más duro y más duro. Eso me he enfrentado también. Pero en general encuentras que hay un apoyo de familia y cuando a la familia la involucras en el proceso, la familia ayuda. Porque es Sí, decirle, mire, no se preocupe, esta persona va a comer poquito el resto de su vida, pero suficiente. Es que la industria de alimentos nos llenó de otras ideas. O sea, hablemos de la hamburguesa. Maggi, la hamburguesa es mala. De pronto yo digo que desde el punto de vista nutricional la tapa de arriba del pan se podría enviar. Viene una sí, lechuga, un tomate, una carne que usualmente está a la plancha y una tapa de sí, abajo del pan. Perfecto. O sea, una perfecto. hamburguesa de niños de ese tamaño pequeño. El ser humano necesita 2.200 kilocalorías al día promedio, así sea grandote o chiquitico, puede que Ujú. 2.500. Nos comemos en un domingo en que hacemos brunch a las 10, 11 de la mañana, almuerzo a las 4 y acabamos con una banana split a las 7 de la noche, 5.000 calorías y Sí, necesitamos 2.200. Pues nuestras células de grasa se van acumulando y llenando de más grasa. Entonces la industria de alimentos también contribuyó a eso. Y cuando vas a la hamburguesa te dicen, pero con papas a la francesa y con gaseosa agrandada. A todos nos ha pasado cuando hemos ido a Estados Unidos y dice el señor de la caja que por 10 centavos nos agranda la Pepsi Cola y uno le dice no, no quiero y el señor dice este latino no me está entendiendo, que son solo 10 no está. centavos para darle más grande, no, que no quiero, pero él piensa, Sí, si le voy a dar más papas por 10 centavos de dólar, porque así está la cultura, más sí, comida y más lleno, y es la más económica también, entonces pues la gente come eso. Entonces todo un cúmulo de situaciones alrededor de la comida que se generan unos pésimos hábitos que toca involucrar a la familia, que la familia tiene que ayudar, pero el paciente, como la pirinola, es el que responde. Yo les digo una cosa al paciente que voy a operar, no piense, empiece a trabajarle a su cerebro, en no tristeza por la cirugía, me explico eso. Entonces operó a Maggi y Maggi se comió una bandeja paisa. Este deporte de Medellín que se sale pues de aquí, ¿no? Y sí. ahora, porque le encantan los frijoles con todo, y ahora le va a tocar comerse una porción de frijolitos así. Usted puede tener dos visiones, que es la del vaso vacío a la mitad. La tristeza más hijo de madre, porque a mí me encantaba y me tocó hacerme una de estas cirugías. Y ahora solo es de tristeza. Entonces yo les empiezo a decir, antes de operarlo, piénselo al revés. Piense, voy a poder comer frijoles, porque al final con esta cirugía se puede comer de todo, pero poquito. Entonces trabájele a su cerebro para que ese poquito lo disfrute. Piense lo positivo. Oiga, sí voy a comer frijoles y con poquito voy a quedar lleno. Chévere, ¿no? No es facilísimo, es dificilísimo eso. Pero toca empezar a trabajar, porque si Sí. no, usted termina con un paciente sano, delgado, bien y triste. Y triste, sí. Y Puede mira que tú pasar. estás hablando de una de las estrategias en las que más trabajamos desde psicología cognitiva y es el trabajar en la capacidad de interpretación que tiene nuestro cerebro. El problema no es la cantidad de lo que estás comiendo, sino es lo que te estás diciendo de esa cantidad. De, ay, yo pobrecito me toca lo poquito, en cambio ellos lo grande, en cambio yo antes. Es lo que te estás diciendo, lo que te está afectando esa perspectiva. Pero si dices, qué chévere, me puedo comer esta cantidad de frijoles y voy a quedar bien, voy a quedar lleno, eso va a ayudar muchísimo a la recuperación. Muchísimo. Y me dices, voy a tener entonces, si no hace ese proceso, un paciente operado triste en vez de operado feliz, cercano a todos esos resultados y viendo cómo esos resultados se están dando. Y yo te pregunto ahí, ¿qué tanto se da el proceso depresivo en estos pacientes después de la operación o qué tanto ves que remite, es decir, que se quita la depresión después de esta operación? Uy, mi experiencia es buena en eso, ¿no, Maggi? Yo creo que hay una recuperación de la depresión de, yo te diría que un 80%. No todos los casos son perfectos, no todos los Sí, cuerpos y las mentes son las mismas, pero no te imaginas, por lo menos lo que yo percibo en los pacientes operados, y tengo oportunidad de ver pacientes, te lo voy a poner así. ¿Sabes cuántos pacientes operé en el último semestre del año pasado, hijos ujú. o hijas de pacientes operados ya por mí? Un grupo. ¿Cuántos? Operé como unos 25. Ok, Imagínate que operé a la mamá hace 15 años por obesidad sí, y le hice un sí, bypass o una manga. Y su hija, porque tú sabes que uno de los factores de obesidad es herencia. ético, Ahí sí. tú ves papá gordito y mamá gordita,
posibilidad de que el niño sea obeso es 50% por Sí, genética. Entonces, muchas de esas familias tienen sus hijos obesos y me los llevaron cuando ya los hijos tienen 20 años, 18 ok, años, 24 años, pesando los 100 kilos que pesaba la mamá hace 15 que la operé. Eso te lo cuento es para decir, ¿cómo wow, estarán de convencidas esos pacientes operados hace 15 que me llevan a sus hijos para que ahora los opere? ¿Me entiendes? O sea, sí, sí veo un cambio positivo desde el punto de vista emocional en un 80% de los pacientes que yo veo. Te puedo decir eso. Se sienten contentos, se sienten alegres, se arreglan. ¿No te imaginas cómo viene esa señora que venía, voy a usar un término un poco feo, como dejada a la consulta? Porque sí, cuando tú pesas 100 kilos, ¿qué ropa te compras? Estas blusas sueltas, que te quede, porque pues no quiere, su cuerpo no da para comprar nada. Y cuando van a la consulta un año después, 2 años después, con el pelo alisado, maquilladas bonitas, ellas quieren mostrarme en buena parte en la consulta, mire lo que usted logró, me ayudó a lograr. O sea, el autoestima sí. mejor, doctor, estoy bien en mi relación de pareja, estoy bien en mi parte laboral, estoy mucho mejor, gracias. O sea, yo recibo un porcentaje muy grande de agradecimiento, todos con un común denominador. Uy, doctor, pero cuesta duro. Es duro el proceso. Es Muchos me difícil. dicen como al año, a los 2 años, ya lo cogí, ya entendí, me toca Le comer entendí. poquito. Después de 2 años a veces, Maggie, ya entendí que tengo que comer poquito, que tengo que comer despacio, que tengo que comer más o menos cada 3 horas, que tengo que comer muy poquito en la noche y que tengo que hacer ejercicio. Después de habérselo machacado todas las veces que van a consulta, tanto la psicóloga, la nutricionista como el cirujano, a veces se demoran 2 años en cogerla. No es fácil, es Sí, que los que no estamos en ese programa decimos, pero hágale, eso se puede. No, es un proceso, eso vamos, es un lo proceso. logra, pero toca trabajarle. Sí, y mira que me dices ahí algo que yo quisiera volver sobre eso de tus pacientes vuelven con sus hijos a hacerse esa operación y eso de alguna forma sí, te da la conclusión de están felices con el resultado, están confiados en esa operación, pero uno pensaría o esperaría yo desde mi lógica de tomaron medidas para que a sus hijos no les pasara, ¿no? No lo lograron, no lo lograron porque probablemente esos hijos tienen un componente genético grande. Porque en las familias donde, y esto es algo que se van a ver identificados muchos de las personas que están oyendo este podcast, van a ver familias que están, no, mejor dicho, alrededor de la comida gira prácticamente toda la vida. Yo quiero venderle un carro a la doctora Maggi, Maggi, la invito mañana a almorzar. Almorzarse. Yo quiero echarle los perros, la invito a comer. Yo quiero hacer un negocio para venderle mi casa y venga, se puso niña, nos tomamos un café, la comida, todo gira. Y hay una cantidad de familias grandes, obesas, que comen harto y todos son gorditos. Y ahí entran los hijos también, porque un hijo que ve a su papá acostado el domingo comiendo perrito caliente, papas a la francesa de Coca-Cola, pues al lado se acuesta. Entonces Ujú. ves unas familias donde a pesar de operados, el resto de la familia no cambió sus hábitos. No cambió sus No hábitos. cambió sus hábitos, porque la gente no, el hecho de que tú tengas una hermana que se operó, tú quieres seguir comiendo tu hamburguesa con mayonesa y Coca-Cola y papas fritas, a mí, esa es mi hermana, esa no soy yo, yo quiero Ajá. seguir, no, no es tan fácil. Entonces, No a está pesar de eso, fácil. los hijos caen en el mismo problema, vienen en el mismo. Sí, y ahí es cuando vemos que la obesidad es una situación en donde entran muchos factores, el genético que tú cuentas que es clarísimo, y todo este factor ambiental, este factor social. Entonces, así también de complicado, si es complicado como la causa, también es complicado llegarlo a resolver. No se puede resolver, me refiero más bien complicado es que la solución no viene desde un solo ángulo y por eso es tan importante ese abordaje que hablábamos interdisciplinar, que le ayuda mucho a los pacientes. Yo te cuento que leía una investigación ahorita revisando sobre el tema que dice que cuando un paciente es operado, tiene un proceso depresivo y el, la disminución del peso va en un 25% o más, remite por completo la depresión en una muestra muy grande de pacientes. Y que por el contrario, si
esa disminución no se da, no por factores de la operación, porque esos se escapan, sino porque no ha seguido el proceso de acompañamiento del que hemos hablado. Y entonces no se da esa pérdida, por el contrario, nacen síntomas depresivos significativos para el paciente. Entonces de ahí yo digo, qué tan importante es hacer todo ese acompañamiento a posteriori, tener en cuenta que esto va a tener una implicación muy grande en la calidad de vida del paciente. Y que significa no una decisión de hoy me opero y ya después miraré qué hacer, sino es un compromiso a largo plazo que no es fácil porque tengo unos hábitos que me pesan, tengo unos cambios, tengo una sociedad que me pesa, pero que sí es posible. Entonces ahí yo quiero concluir preguntándote, tú que desde tu experiencia, lo que has visto que les funciona a tus pacientes para manejar esos episodios ansiosos, esos episodios depresivos posoperatorio. Digamos que lo que yo veo, y se los pregunto coloquialmente el primer mes de cirugía, cuando los veo en los controles, y les digo, ¿ya le pasó por su cabeza arrepentirse de lo que hicimos? Porque les he explicado 25 veces lo que vamos a hacer. La Sí. nutricionista le ha explicado lo que va a comer. La psicóloga le ha contado que va a tener cambios fuertes. Y a pesar de eso, yo les digo, ya se repitió, porque por la cabeza de todos alcanza a pasar la primera semana, los primeros días, el primer día en el hospital. Digo, ¿qué Sí. carajo me hice esta Me vaina? hice eso. Sí, Sí. ¿por qué me hice esto? Si yo estaba enfermo, mal, pero ahí podía comer y ahora me están quitando eso. Entonces, por la cabeza de todos pasa en algún grado que se bajonean un poco. Pero ¿sabes qué los estimula cuando pierden el peso? Y es que la cirugía bariátrica, como te decía, ¿te acuerdas el cuento que te estaba echando? Que es como un matrimonio de luna de miel. La luna de miel es el primero, segundo, tercer año, cuarto año. Un matrimonio, que es cuando usted está feliz, eres divina, eres linda, soy lindo, soy hermoso, y al quinto año empiezas a encontrar defectos. Uy, es que usted sí. Pasa lo mismo, después del quinto o sexto año es cuando aumentan los riesgos de volver a recaer, porque la cirugía pierde, la cirugía no pierde, sino que el paciente intenta de nuevo comer lo que comía, porque en un pedazo de su cerebro todavía le dan ganas. Yo les digo, usted dentro de un año se va a poder comer un pedacito pequeño de pizza, no 6 pedazos u 8 pedazos como se devora ahorita con 100 kilos. Entonces, en algún momento su cerebro le va a decir, no sea boba, trate de comerse otro pedazo de pizza y empuja. No sea boba, cójase otra Coca-Cola, ya bajó, ya van 5 años de evitar la Coca-Cola, hágale. Y ahí es donde tenemos que estar, ¿sí me entiendes? Para que no se vuelva a recaer. El acompañamiento es lo que logra trancar esto. La educación que le des al paciente. El ejercicio como parte de un compromiso para mantenerse y cuidar su cuerpo. Yo les digo, ustedes tienen que cuidar la cirugía. La cirugía va a ser el mayor trabajo posible, pero es su responsabilidad cuidarse. En el momento en que usted vuelva a coger una botella de gaseosa, soy enemigo de las gaseosas. Podrán criticarme, podrán decirme que yo tomo Coca-Cola cero y light. ¿Han probado ustedes una Coca-Cola cero o light? Es azucarada. Lo que dice ahí que no tiene azúcar es verdad. Está llena de sacarosa o fructuosa, que para el metabolismo del hígado y para los adipocitos es mortal. Entonces la gente me dice, no, pues que solo tomo Coca-Cola cero. Oye, hay que dejarla. Hay cosas que yo les digo, yo no les dejo negociar. 3 cosas no les dejo negociar, ni negociamos. ¿Cuáles? 1, coma de noche, no vuelva a comer nunca de noche mucho. Es mortal, o sea, todos los expertos en metabolismo, nutricionistas dicen, cierre la ingesta de alimentos a las 7, 7 y media de la noche. 8 si llegó muy tarde de su trabajo. Sí. Y esa comida de las 7, 7 y media, 8, no puede ser la misma proporción de un almuerzo. No venga con papa, con yuca, con proteína, con fruta, con jugo. Coma algo suave, más sencillo, ¿sí? Y no haga lo que vamos a pensar. 11 de la noche, la doctora Maggi se va a meter a la cama y piensa, allá quiero un pedacito de pan. No, un bocadillo del chiquito. Del chiquitico. Una cocadita, un pedazo de pan, una papa salada que quedó del almuerzo, no se lo coma, metabólicamente es mortal. Entonces yo les negocio, coma hasta las 7, coma poquito, y no, el día que usted vuelva a comerse un platado de comida todas las noches a las 9 de la noche, la perdió. 2, las gaseosas.
Y tres, la falta de actividad física. Esas tres cosas no se las negocio. Yo les digo, usted va a poder comer de todo. Después le va a caber un poquito más y va a estar bien. Pero esas tres cosas son innegociables. La falta de actividad física de una persona que... Y sabes que estamos operando muchísimo. La gente joven frente a un computador como estamos tú y yo ahorita, 18 horas sentados. Claro. 18 horas. Económicamente les va bien, y tal, pero no se paran. No se paran. ¿Y qué consigues de comida a las 11 de la noche? Pues cosas que te traen a la casa por el sistema de transporte de alimentos, de comidas rápidas, porque nadie come un salmoncito nutritivo a las 12 de la noche. No. Es pollo broster bien apanado con alta grasa y hamburguesa con mayonesa. Entonces, esas son las cosas que no negociamos. Ahí le podemos ayudar al paciente con esos tips. Oiga, cuídese. Pero el mensaje es ese. Esto es un proceso. Esto no es magia. La cirugía bariátrica no es una magia que te va a solucionar. Es la mejor ayuda que hay. Si tú me preguntas ahorita, oiga, Eduardo Silva, ¿usted está convencido que una persona que está pasada en promedio, más de 30 kilos en adelante, 25, 30, 35, 50, 70 kilos de más, ¿sí? ¿Qué se hace en este momento en el mundo inventado? No hay otra cosa para perder peso en forma importante que una cirugía bariátrica. Pero tú lo has dicho muy claramente, tiene que haber un proceso previo, un proceso durante la operación y un proceso posterior para tener el mejor resultado posible. Yo tengo buenos resultados. Déjame echar un último cuento. 2 esposos operados de 40 años. Hace 4 años. Tienen manga gástrica. Él pesaba 100 kilos, pesa 70. Ella pesaba 90 kilos, pesa 60. De estaturas promedio. 1,60, 1,70. Uno termina volviéndose amigo, que lo ve tantas veces que le pregunto, oiga, Maggie, ¿cómo están sus niños? ¿Cómo van? Y me cuentan. Y se sientan los dos, hace 4 años, se sentaron hace 3 meses. Y me dice Eduardo Silva, no se va a poner bravo con nosotros. Pero decidimos perder la cirugía. ¿Cómo que la van a perder? Si están lo más bien. Es que hace 2 meses cada uno nos estamos tomando ya 2 Coca-Colas al día. Y usted nos ha advertido que si volvíamos a tomar el vicio de la Coca-Cola, porque se tomaban 2 o 3 al día, vamos a perder la cirugía en los siguientes años. Y no pudimos. Estoy convenciéndolos que a ver si vamos donde la psicóloga, donde el psiquiatra, ¿qué hacemos? O a ver, mediquemos, tienen que parar la Coca-Cola. No pueden decir, hemos luchado 4 años todos los días y hace 2 meses nos cansamos. Ya nos estamos tomando 2 Coca-Colas de 3.50 cada uno. Y nos vamos a volver a engordar en los siguientes 3 años. ¿Te imaginas eso? Ni siquiera están gordos. Están sanos, pero no pueden. O sea, es tanto el cerebro que es complejo. El comer en la noche está tan relacionado con los patrones de ansiedad, porque es que las noches son tan duras emocionalmente, ¿no? Porque ya estás a calma, ya no tengo el trabajo, ya nadie me está escribiendo, me quedo yo conmigo misma. Y es el momento propicio para cometer estos crímenes frente a nuestro bienestar. Y entonces, si fuera de eso, estoy peleando con mi pareja, tuve un problema, no me salió el negocio que me va a salir, la noche, ese momento es algo que necesitamos empezar a trabajarlo definitivamente. ¿Qué haces para ese paciente? Enséñame un poquito cómo le podemos ayudar a ese paciente. Yo te digo que muchas veces es entender cómo funciona nuestra cabeza. Empezando porque en ese momento tú piensas que tienes hambre, pero no es hambre, es cansancio. Como también nos pasa, y tú lo debes de saber desde la parte gástrica, pensamos que tenemos hambre y no es hambre, es que estamos deshidratados. Y decimos, ¿qué sentimos? Eso es hambre porque es nuestro continuo, nuestro normal, entonces voy y me como el pancito, pero en realidad era un vaso de agua lo que estaba necesitando, entonces no escuchamos nuestro cuerpo, entonces hacemos muchos ejercicios de atender, de entender nuestro cuerpo, nuestro organismo, para saber qué es lo que necesitamos. Hacemos mucha esa parte de conciencia. También el permitirles conectar con cómo se están sintiendo después de, ¿no? Vienen todos esos atracones que cambian mucho del atracón gigante que me podía meter antes de la cirugía a esos atracones pequeños que tú dices, los licuamos, los volvemos polvo. Yo tengo la experiencia con una paciente que rayaba las chocolatinas para que le cupieran en esos 2 primeros meses, las rayaba y se las comía así rayaditas, porque tu cerebro te dice, no eres capaz. Entonces ahí entramos en toda una fase de experimentación de, vamos a ver si no somos capaces.
miremos, hagamos experimentos y digamos el enfoque cognitivo-conductual se basa mucho en, tú piensas esto, esa es tu teoría de que no vas a ser capaz, de que te vas a morir, de que te vas a enloquecer, vamos a ver si es cierto, vamos a Ok, probarlo con este experimento. Trabajamos mucho desde interesantísimo. qué tanto operas a personas con trastornos de alimentación, con bulimia, con atracones, pues obviamente que con anorexia no, pero ¿Sabes qué pasa? Que a veces no los logramos identificar. La gente niega mucho el atacón. No, o sea, te llenas y hasta que vomitas. No, no, no. Muchas veces es el familiar. Acuérdate que si te ok, pasa, te coges la ok, bolsa grande de gomitas a sentarte a ver televisión y a meterte una tras otra y otra cosa hasta que te trancas, ¿sí? Entonces, cuando los identificamos, ese paciente vamos más despacio. Ese ok, paciente toca, la palabra que yo uso es como confrontarlo un poquito con su realidad, porque muchas veces hasta se niega. Y el paciente obeso le pasa eso, le pasa igual que el alcohólico. sí, No, a la larga yo no como tanto. No, sí, sabe que en la noche casi no. ajá. Entonces, bueno, eso es un problema que tenemos que identificar y que tenemos que trabajarlo. Y ese ¿Qué tal? paciente más despacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. He aprendido muchísimo en esta conversación. Espero que las personas que nos estén escuchando pues se hayan gozado de este espacio. No es fácil llegar con esta cercanía a un cirujano con tanta experiencia. Aquí en la descripción del video en YouTube, en la descripción en Spotify van a encontrar todos los datos para poder contactar al doctor Enrique. Eh, y les aseguro que esta cercanía la van a encontrar, es decir, no es porque se ha grabado el episodio, la van a encontrar ahí en persona. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo ese cariño hacia el paciente, esa preocupación, ese querer acompañar, porque pues bueno, necesitamos cada vez un sistema de salud más cercano, que cumpla esas ganas de servicio y bueno, mil gracias, mil gracias. No, gracias a ti, Maggie, por la invitación. He aprendido también saber cómo enfocas tú a esos pacientes. Ha sido útil. Espero que para la gente que nos escuche y nos vea sea también muy útil y a la orden en resolver todas las dudas que vengan. Si te hacen preguntas y todo, podemos después cuadrar para hacer una sesión de algo de respuestas con muchísimo gusto. La obesidad y la cirugía ártica se volvieron como una pasión para mí de tratar de ayudar a un problema tan complejo como es el de la obesidad. Entonces, no, gracias a ti por invitarme, por permitirme compartir experiencias y salió, creo que chévere esta conversación tan rica. Excelente. Entonces nos vemos en una próxima sesión. Venimos con muchos más invitados, temas de su interés. Entonces no se pierda nuestro próximo episodio. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.